Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene un poco fascinado y a la vez me genera esa chispa de intriga que tanto nos gusta compartir aquí. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos personalidades que cuando se cruzan desatan todo tipo de, bueno, llamémoslo conversaciones. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman y de Meth Ozdemir. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca sus carreras, sus proyectos, e incluso, seamos honestos, sus vidas personales, porque de alguna manera, el público se siente parte de ese viaje. Y es precisamente en esa intersección entre lo público y lo privado, entre la admiración y la especulación, donde a veces surgen, bueno, mentiras. O al menos, rumores que toman proporciones inesperadas. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a desgranar un poco esa dinámica, vamos a ver cómo ellos, y nosotros como audiencia, reaccionamos ante esa avalancha de desinformación que a veces rodea a las figuras públicas. Y antes de que nos adentremos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón de suscribirse a nuestro canal. Es totalmente gratuito y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido que espero, les resulte tan interesante como a mí me resulta crearlo. Así que adelante, suscríbanse y no se pierdan nada. Ahora sí, hablemos de Can Yaman y de Meth Ozdemir. Estos dos actores turcos conquistaron corazones, no solo en su país natal, sino a nivel internacional, gracias a éxitos como Erkencikus. Y es precisamente la química que desbordaron en esa serie, esa conexión tan palpable en pantalla, la que lamentablemente se prestó a un sinfín de especulaciones. Cuando dos personas tan carismáticas trabajan juntas, y lo hacen de manera tan convincente, es natural que los fans deseen que esa magia trascienda la pantalla. Y ahí es donde empieza el juego de la imaginación, a veces descontrolada. Hemos visto a lo largo de los años cómo los rumores sobre una relación entre ellos han ido y venido, alimentados por instantes captados por paparazzi, por comentarios aparentemente inocentes en redes sociales, o simplemente por el deseo colectivo de ver a sus ídolos juntos. Y es fascinante observar cómo, ante estas oleadas de rumores, la respuesta de Can y de Meth ha evolucionado. Al principio, como suele ocurrir, la estrategia fue en muchos casos el silencio. El silencio puede ser una herramienta poderosa, ¿verdad? Por un lado, no da pie a más especulaciones, pero por otro, a veces puede ser interpretado como una confirmación velada. Recuerdo que en sus inicios, cuando la fama de Erkencikus estaba en su apogeo, cualquier pequeña interacción entre ellos, cualquier fotografía casual, se convertía en noticia. Y ellos, con la sabiduría de quienes están navegando en aguas nuevas y turbulentas, solían mantener una postura discreta. Sin embargo, el problema con el silencio es que en la era digital, el vacío se llena rápidamente. Y se llena con todo tipo de historias, algunas más cercanas a la fantasía que a la realidad. Luego hemos visto momentos donde la negación ha sido más explícita. Ambos han concedido entrevistas en las que de forma educada pero firme han intentado aclarar que si bien se tienen un gran aprecio y respeto profesional, su relación se limita a eso. Y es interesante analizar cómo se comunican estas negativas. A veces es un simple somos buenos amigos o trabajamos muy bien juntos. Otras veces la negación tiene que ser un poco más contundente, especialmente cuando los rumores llegan a un punto en el que empiezan a afectar su vida personal o profesional. Porque seamos sinceros, cuando las mentiras se vuelven persistentes, pueden llegar a ser agotadoras. Imaginen tener que responder constantemente a lo mismo, sentir que su privacidad está siendo invadida por narrativas que no se corresponden con la verdad. Y es aquí donde me gustaría detenerme un poco. ¿Por qué somos tan propensos a crear y a creer estas historias? Creo que en parte tiene que ver con la conexión emocional que establecemos con las películas y las series. Cuando nos enamoramos de una pareja en pantalla, es difícil separar la ficción de la realidad. Queremos que esa química, que ese amor que vemos en la pantalla, se materialice en la vida real. Es un deseo humano de que las cosas buenas que vemos sucedan, de que la felicidad que proyectan se extienda. Y a veces esa ilusión es tan poderosa que nos cuesta aceptar la realidad, especialmente si la realidad no es tan romántica como nos gustaría. Pero volviendo a Can y de Meth, su respuesta a las mentiras, o a los rumores, ha mostrado una evolución.
Hemos pasado del silencio prudente a negaciones más directas y a veces, incluso, a un toque de humor o ironía. Recuerdo haber visto alguna declaración en la que uno de ellos bromeaba sobre lo cansados que estaban de desmentir lo mismo una y otra vez. Y esa es otra forma de manejarlo, quitarle un poco de peso al asunto, mostrar que si bien lo toman en serio, no quieren que se convierta en una fuente de estrés constante. Lo que me parece admirable de ambos, y esto es una apreciación muy personal, es que, a pesar de la presión mediática y de los constantes rumores, han logrado mantener, en gran medida, el foco en sus carreras. Can Yaman ha seguido construyendo una carrera internacional muy ambiciosa, asumiendo proyectos en diferentes países y explorando nuevos géneros. Y Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado una versatilidad increíble, participando en dramas y comedias que han sido aclamados tanto por la crítica como por el público. Y creo que en parte esa capacidad de mantener el rumbo se debe a que en algún momento aprendieron a navegar estas aguas turbias, a establecer límites y a responder de una manera que les permitiera seguir adelante sin ser definidos por las especulaciones. También es importante mencionar el papel que jugamos nosotros, los espectadores y seguidores. A veces somos nosotros los que sin darnos cuenta alimentamos estas mentiras. Un comentario especulativo en redes sociales, un me gusta a una teoría conspirativa, un compartir de una noticia sin verificar, todo eso contribuye a que la desinformación se propague. Y cuando vemos a Can o a Demet responder, o a veces incluso a tomarse la molestia de desmentir algo, es una señal de que esa desinformación ha llegado a un punto en el que ya no pueden ignorarla. Una respuesta que me pareció particularmente interesante, y que creo que resume muy bien la postura de muchos artistas ante estas situaciones, es cuando la negación se acompaña de un mensaje de gratitud hacia los fans. Es decir, reconocer el cariño y la admiración del público, pero al mismo tiempo pedir respeto por su vida privada y aclarar los hechos de manera honesta. Porque al final del día, son personas con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propios caminos. Y la presión constante de tener que justificar o desmentir rumores puede ser muy desgastante. Pensemos en esto, la industria del entretenimiento es, por naturaleza, un espacio donde la imagen pública es muy importante. Y los fans en su entusiasmo a veces pueden sobrepasar los límites deseando conocer cada detalle. Sin embargo, es crucial recordar que detrás de las cámaras hay personas con derecho a su privacidad. Y la forma en que Can Yaman y Demet Özdemir han abordado las mentiras y los rumores a lo largo de su trayectoria nos enseña mucho sobre la importancia de la comunicación, de los límites y de la resiliencia en el ojo público. Hemos visto cómo ante la persistencia de ciertas narrativas, ambos han optado por diferentes estrategias. Desde el discreto silencio inicial, pasando por negaciones más firmes, hasta expresiones de cansancio o incluso humor. Y cada una de estas respuestas, a su manera, revela una adaptación a las circunstancias y una búsqueda de equilibrio entre la exposición pública y la protección de su esfera privada. Lo que es innegable es que a pesar de las especulaciones y de las mentiras que inevitablemente surgen en torno a figuras tan mediáticas, su enfoque en sus carreras y su capacidad para superar estas adversidades es algo digno de admiración. Nos demuestran que aunque el ruido mediático pueda ser fuerte, la autenticidad y el trabajo duro terminan prevaleciendo. Y esa, creo yo, es una lección valiosa para todos nosotros, no solo en el mundo del espectáculo, sino en la vida en general. Es importante saber cuándo hablar, cuándo callar y, sobre todo, cuándo defender la verdad de una manera constructiva. Así que, resumiendo un poco lo que hemos comentado hoy, hemos visto cómo la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci dio lugar a innumerables rumores. Hemos analizado las diferentes formas en que ellos han respondido a estas especulaciones, desde el silencio hasta las negaciones explícitas, y cómo estas respuestas han evolucionado con el tiempo. También hemos reflexionado sobre por qué el público tiende a crear y creer estas historias y la importancia de la privacidad en la vida de las figuras públicas. Y lo más importante, hemos destacado su capacidad para mantener el foco en sus exitosas carreras a pesar de la presión mediática. Ha sido un viaje interesante, ¿verdad? Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y saber que estamos aprendiendo juntos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por dedicarme su tiempo y su atención. De verdad, significa mucho para mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que las figuras públicas deberían responder a los rumores? ¿Han notado algún patrón en las respuestas de Can o Demet que les haya llamado la atención? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo,
me interesa mucho leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado interesante o entretenido, por favor, no olviden dejarle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que podamos seguir trayéndoles más contenido como este. Y por supuesto, si aún no son parte de esta increíble comunidad, suscríbanse ahora mismo. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, mis queridos seguidores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.